Quiero empezar contándoles una experiencia que viví cuando empezaba mi vida cristiana, cuando estaba haciendo los primeros pasos y trabajaba aún en la jornada nocturna del colegio universitario. Una noche trabajábamos con módulos. Expliqué los módulos, expliqué la parte del módulo que íbamos a desarrollar y le dije a los muchachos que se pusieron a trabajar en un grupo cada uno, pues unos grupos de 3. Y para sorpresa me salí y me recosté contra una columna que quedaba frente a la puerta del salón y me puse a hablar con el Señor mirando pues la construcción, y él me decía, bueno, adorando al Señor ahí mientras los muchachos trabajaban. Cuando yo estaba ahí, bajó un muchacho y me dijo, profe, que en la enfermería lo necesitan. ¿Y qué pasó? No, que hay allá una niña que está con... Y yo, mijo, pero yo de enfermería no sé, yo le tengo miedo a la sangre, me pasa lo de mi nieto, ¿no? Pero bueno, voy a subir. Lo que no me aclaró el muchacho era que el problema era espiritual. Cuando yo subí, junto a la ventana había una cantidad de muchachos mirando y bueno, la pelada, la jovencita se le había despertado un espíritu que tenía ahí por dentro y estaba diciendo cosas. Cuando yo entré, me recibió, lo voy a matar. Y uno no debe ponerse a hablar con los demonios. Si algún día usted se enfrenta a una liberación, no se ponga a hablar con el espíritu que está ahí. No se ponga a preguntarle cómo se llama, que dónde vive, que cómo entró, que por dónde vino. No se ponga a hacer, no entable diálogo con el enemigo. No, él es mentiroso y es perder el tiempo. Pero yo le contesté, eso sí. Le dije, mi vida depende de Jesucristo, el que lo venció en la cruz. Entonces me dijo, pero entonces a ella sí. Y dije, tampoco. Porque Dios dio la vida por ella también. Y la puede reclamar. Y entonces dijo, pero a los que están afuera sí. Oiga, no quedó uno en la ventana de la enfermería. Eso, hubo una estampida. Los que conocen el colegio universitario se botaban por ese balconcito. Ya no quedó ni uno. Entonces aproveché para que mandaran a cerrar la ventana. Bueno, después de un ratico de oración, la joven fue libre. Y pues salimos y nos fuimos a clase. Y normal. Pero las preguntas de los profesores, compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como ellos a mí me decían monseñor, me decían apóstol, me decían pastor, me decían monseñor, obispo, pues... yo simplemente le dije, ¿para qué le cuento si ustedes no creen? ¿Para qué les cuento? Ahí les dejo la inquietud. Y quietos. Me fui a clase. Bueno, pasaron como 15 días y como las personas creen que viene eso este momento de que Satanás se da por vencido. No. Él está vencido, pero él no lo reconoce. ¿Sí? Y volvió la jovencita a tener problema espiritual. Ese día, por mi situación, yo casi siempre con momentos así, pues estaba solo, lejos, porque ya había vivido la experiencia de por ser cristiano no tener cabida en el grupo. Yo estaba sentado en la parte de atrás, cerca de la cafetería. Me agradaba bastante la cafetería. De ahí la razón de los 105 kilos. Y llegaron con la jovencita. Profe, otra vez, mire que no hay que más cosas. Bueno, yo empecé a orar por la niña y en ese momento sonó la campana. Entonces teníamos que irnos a una reunión de profesores. Entonces yo le mandé decir al rector que si me iba a la reunión o me quedaba ahí. Entonces me mandó a decir que no, que me quedara, que mirara a ver qué hacía. Bueno,
Me quedé ahí, pero en ese momento la puerta de la parte de atrás del colegio estaba abierta. Dije, yo solo voy a apoyarme. Entonces me fui y busqué a mi amor a la casa con un muchacho que también era cristiano y vinimos aquí a la iglesia, pues que no era este templo, pero estábamos acá. Y aquí la joven fue libre. Esa fue la noche que aprendimos que es mejor adorar que ponernos a guerrear. Bueno, aprendí esa noche orando y adorando y aprendimos eso. Bueno, cuando yo regreso al colegio, a clase, otra vez, en la tarde, estábamos parados ahí en la entrada del colegio y entonces con la curiosidad, no, Eliseo, cuéntenos, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está Juliana de tal? Y yo, no, pues ella está bien, no, si no ha llegado, no demora en llegar. En ese momento llegó, entró y le dije, ¿qué hija? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dijo, no, bien, bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien. ¿Cómo está? No, pastor, bien. ¿Está haciendo lo que le dije? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, a clase y no hay problema. Claro, los compañeros que estaban ahí se dieron cuenta de las cosas, ¿sí? ¿Y esto por qué se lo cuento? Porque ese día desapareció Monseñor, desapareció el apóstol, desapareció el obispo, desapareció el párroco, ya no volví a hacer eso. Ya los compañeros no me volvieron a llamar, ya no me volvieron a hacer bullying, porque a mí me hacían bullying cristiano, ¿no? Pero cuando eso no existía, cuando eso no éramos tan flojos, ¿no? Nosotros fuimos criados en otra época. Entonces desapareció todo eso y el trato fue totalmente diferente. Entonces ya Eliseo era tenido en cuenta para otras cosas, para preguntar. ¿Y todo por qué? Por la gloria de Dios vista por los compañeros. Y de eso quiero hablarles esta noche, de la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando hacemos que la gloria de Dios se vea, cuando usted y yo hacemos que la gloria de Dios se vea, la gente cambia. Yo son varias las veces que he escuchado y que me han preguntado, me preguntan mal, pero yo trato de que pregunten bien. Oiga, ¿a su iglesia va fulano de tal? Y yo le digo, no, la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios y el templo de las asambleas de Dios. Nada es mío, porque alguien dijo que uno se muere y nada se lleva. Entonces, no, eso no es mío. Pero sí, a donde yo me reúno y por misericordia de Dios estoy ahí. Sí fue. Y oiga, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, oiga? Si Dios cambió a ese, es capaz de cambiarme a mí, pues apúrale. ¿Sí? Apúrale. Eso es darle la gloria a Dios con su vida, con mi vida, con lo que Dios nos permite hacer con su respaldo. Y en la palabra de Dios hay muchos casos donde al darle la gloria a Dios, donde verse la gloria de Dios, las cosas fueron cambiadas, las cosas fueron transformadas. Y entre nosotros puede pasar eso, cuando la persona vea la gloria de Dios en uno, vea la obra de Dios en uno, van a suceder cosas. Van a suceder cosas. Por el amor de Dios, yo llegué primero a adorar y alabar a Dios, a conocer al Señor. Y déjenme que les cuente, no por egoísmo, sino por guianza del Señor. Nunca invité a la pastora a que me acompañara. Pero el cambio que ella vio en su esposo, el cambio que vieron los hijos, hizo que un día dijera, yo quiero ir a donde tú vas. ¿Y a quién le dijeron? Vamos. Bueno, ahí está la obra de Dios. ¿Para qué hago más? Como les decía, hay varios casos, pero con la guianza del Señor, tomé el que está en el libro de Daniel,
Libro de Daniel. Dice la palabra del Señor en los versículos 1 y 2 que Nabucodonosor sitió a Judá. Y en ese sitio, de manera, el Señor no peleó por Judá, sino que lo entregó a Nabucodonosor. Y con él entregó gran parte de los utensilios de la casa de Dios que se llevó. Recuerde cuando uno le dice que esos utensilios van a terminar para los dioses de Nabucodonosor. Y empieza un proceso. Leamos el versículo 3. Dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Se dieron cuenta la descripción que hace Daniel de los que fueron escogidos? Dice al rey de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios. ¿Sabe una cosa? Satanás no escoge cosas malas para llevarlo a sus equipos. Satanás no escoge lo que no sirve. Por eso aquí Nabucodonosor dice, búsquenme los mejores. Búsquenlo los más. Y yo le decía, Señor, nosotros estamos clasificados. Dice, quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, simpáticos y bonitas, así como todos ustedes, sí, todos pispiretos para venir a la iglesia. ¿Ya? Además de eso, dice que enseñados en toda sabiduría, sabios, de buen entendimiento. Por eso uno se sorprende cuando algunos, después de haber conocido al Señor, se dejan envolver. Porque el tener el Espíritu Santo es tener buen entendimiento. Y Satanás es hábil para envolvernos. Si leemos el versículo 5, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? De los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Aquí empieza el proceso. No servían los nombres que traían. Entonces tienen que llamarse de acuerdo a ellos, al lugar donde estaban. ¿Qué quiere la sociedad hoy? Que ustedes y yo no tengamos el nombre de cristianos.
Que seamos cristianos, pero que no practiquemos, o sea, que el nombre sea una fachada. Y muchos de nosotros no lo creemos. Muchos de nosotros no lo creemos. Y entonces queremos vivir como vive la sociedad, con las costumbres de la sociedad, para que la sociedad no nos rechace, para que la sociedad no nos discrimine, para que la sociedad no nos diga usted aquí no cabe. Y como les decía, no sé cuándo fue, para que la sociedad no diga que Dios es la disculpa de los incapaces. Y entonces nos quieren volver. Y entonces no crean en esto, no crean en esto. Eso no es cierto. ¿Quién lo ha visto? Y cuando alguien dice que lo vio y lo vivió, entonces dice que era que estaba delirando o que le habían dado alguna sustancia para que soñara. Lo quieren embolatar. Dios quiere eso. Y entonces Dios no quiere eso. Satanás quiere eso, perdón. Y por eso el nombre no le sirve. A Satanás no le sirven los cristianos. No le sirven. Entonces tiene que buscar la manera de que se cambien, que salgan. Y le dice, tienen que comer de lo que yo les doy. Para que después sirvan, tienen que comer de lo que yo les doy. Tienen que beber de lo que yo les doy. Y no les estoy diciendo, hermanos, que nos cambien la carnecita oreada con yuca y ají por brócoli y espinacas. No. Un día me dijo mi amor que una almendra tenía las proteínas de no sé cuánta carne. Y mi amor, ni se le ocurre servirme almendras con yucas. No es ese alimento, no es ese. Es la parte espiritual. Ahí es donde quieren contaminarnos. Ahí es donde quieren dañarnos con teorías, con libertades. Les decía en el culto anterior que me llegó una información que estoy estudiando. Cuando la haya estudiado, se la comparto, de una Biblia, creo que se llama actualizada, a la cual le sacaron una cantidad de versículos, porque sacándole esos versículos, el homosexualismo no es pecado. Y algunas otras cositas. Y entonces, ¿qué pasa? El que coge esa Biblia y la lea se va a envolver. Y no conozca esto, y no conozca lo que Dios dice, está envoltura. Está la comida del rey y el vino del rey. Pero en el versículo 8, la palabra dice, cuando lo que les comenté es el versículos anteriores. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No se haga comer eso. Yo no quiero comer eso. Yo no quiero vivir de esas teorías. ¿Qué son eso? Teorías. No, que es que Dios dijo amémonos los unos a los otros. Entonces amémonos. Pero creen que el amor es en una sola dirección, en la dirección hormonal. Y que no puede haber amor entre padres e hijos, amor entre hermanos, amor entre amigos correctos. Y sobre todo que existe el amor de Dios. Y que no, que nosotros estamos aquí porque fue que hubo una explosión. ¿Y quién hizo que una sola explosión produjera orden cuando las demás explosiones producen desorden? ¿Por quién me explica eso? Una explosión produjo orden. ¿Y dónde fue el cambio?
para que las explosiones produjeran desorden. Entonces, no nos dejemos contaminar. Daniel dijo, no me contamino, yo no como eso. Y le dijo al jefe, permítame que en 10 días usted nos dé esta alimentación. Y no. Y el jefe le dice, no se puede porque ustedes van a estar pálidos todo. Y entonces dice la palabra del Señor que a los 10 días el semblante de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o sea, Belsasar, Sadrach de Abed-Nego, era mejor que el de todos los demás jóvenes que habían sido seleccionados. Y entonces dejaron. Nabucodonosor tuvo un sueño y sus sabios no se lo pudieron interpretar, pero Daniel lo pudo hacer. Y entonces Daniel, Misael, Azarías y Ananías fueron colocados en puestos de privilegio, Belsasar, Sadrach y Abed-Nego. Hasta ahí todo muy bien. Pero el rey Nabucodonosor, Daniel 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, equivalente a 27 metros, y su anchura de 6 codos, equivalente a 2 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero invitarlos que lleguen a la casa y para que el compartir no quede muy confuso, ustedes se lean los capítulos 1, 2 y 3 de Daniel. Y con los apuntes que tomaron, entonces pueden comparar y mirar. Nabucodonosor manda a hacer la estatua. Que mande a hacer la estatua no hay ningún problema. Ninguno. El problema es el propósito que le dieron a esa estatua. Cuando la estatua estuvo hecha, hubo fiesta para la inauguración, para el descubrimiento de la estatua. Y hubo una exigencia. El versículo 4 del capítulo 3 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, ustedes tal vez lo recuerden. Y si no, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, no se postraron. Y entonces los enemigos del pueblo de Israel, el enemigo del cristiano, fueron y lo denunciaron ante Nabucodonosor. Hay unos del pueblo de Israel que no se quieren postrar, el pueblo de Israel. Pero entre esos están los 3, esos 3 que usted tiene colocados en los puestos altos. Y lógicamente, Nabucodonosor se puso muy bravo. Y los mandó llamar. Y seguramente le llamó la atención. La palabra dice que pasaba. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, pero por qué no hace esto? A lo mejor vea en peligro un puesto. Perdóneme que hable de mí.
En el año 99 me echaron de un puesto porque supieron que yo era cristiano. Y cuando llegué un día a un supermercado, a hacer mercado, la persona dueña del supermercado se me acercó y me dijo: ¿usted qué va a hacer ahora? Ganándose 2 millones de pesos menos. Y ese día, yo no sé, y no me pregunte por qué, le contesté: Dios tiene más que eso para dármelo y no me van a hacer falta. Y todo el tiempo que hice mercado en ese supermercado, nunca le saqué fiado ni siquiera una panela. Porque Dios acomodó las cosas. Decidirse a no adorar las cosas del mundo es exponerse, como le he dicho muchas veces, a quedarse solo, a pasar momentos difíciles. Pero cuando Dios extiende su mano y nos dice de pronto: hombre de poca fe, es para llevarnos en la barca de la paz, es para llevarnos en la barca de la bendición, es para decirnos: vale la pena que siga siendo fiel. Eso pasa. Vale la pena, mi hermano. Y entonces, los jóvenes no hicieron caso. Los jóvenes no hicieron caso. Cuando usted es joven, no se deje envolver por la promiscuidad, por el desorden, por la falta de respeto a los papás. Seguramente muchos le digan: ay, usted cómo lo tienen dominado. Está ganando, porque las bendiciones del cielo van a caer y en gran manera. Si como esposos tratamos lo mejor que podemos a la esposa que Dios nos permite tener a nuestro lado, téngalo por seguro que Dios dice que nuestras oraciones no tienen estorbo. Y las oraciones sin estorbo producen bendiciones en cantidades. Y si usted como esposa es ayuda idónea, verá la gloria de Dios siempre sobre su vida. Pero la sociedad dice otra cosa. La sociedad habla de otras cosas. Pero no podemos dejarnos envolver. Y entonces, como no lo hicieron, Nabucodonosor lo llamó. Y entonces les advirtió y los muchachos le contestaron: ustedes van para el horno de fuego, porque no lo hicieron. Y entonces dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué? Si quieren, déjenme solo. Si quieren, no sean amigos míos. Pero yo ni voy a ser libertino, ni voy a ser libertina, ni voy a ser infiel, ni voy a hacer lo que ustedes quieren. Ni voy a hacer negocios deshonestos. No. Yo voy a ser recto. No importa lo que pase. Y entonces calentaron el juego 7 veces. Por eso les decía que por favor lean en su casa. Dice que estaba tan caliente que los que fueron a echar a los 3 jóvenes murieron quemados. Pero cuando cayeron los jóvenes al horno, miremos lo que pasó. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La gloria de Dios. Dice la palabra que no se les quemó ni un pelito. No pasó nada. Y para más gloria, estaba acompañándolos el ángel de Dios, el Hijo de Dios. Y esa gloria de Dios vista causó algo extraordinario. El versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abed-nego en la provincia de Babilonia. Cuando no nos dejemos contaminar, cuando nos propongamos no contaminarnos, vendrá la gloria de Dios. Y cuando venga la gloria de Dios, vendrá el reconocimiento para el Dios al que nosotros le servimos, al que nosotros le somos fiel. ¿Quién cambió a ese? No, pues Dios. ¿Quién cambió a esa? No, pues Dios. No, si Dios cambió a ese, hace cualquier cosa. Para la gloria de Dios. Ninguno puede hacer los cambios que Dios hace. Nadie puede hacer esos cambios. Nadie puede hacer las sanidades que Dios hace. Nadie puede hacer las restauraciones que Dios hace. Y entonces, cuando la gloria de Dios aparece, tenemos que reconocer que solamente un Dios así puede cambiar. Si nosotros nos dejamos envolver, Dios nos va a sostener. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes: oiga, pero cómo está de bien? ¿Usted qué se está haciendo? ¿Con qué se está cuidando? Con seguridad que no es con agua de rosas, es con la presencia y la gloria del Espíritu Santo. Eso es lo que nos mantiene cambiados. Eso es lo que nos mantiene diferentes. Cuando nosotros le demos la gloria a Dios y vivamos de una manera que Él sea exaltado, vamos a ver continuamente la gloria. Pero pastor, eso es del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. No está en las pantallas, por eso les sugiero traer la Biblia. Y en el capítulo 2, versículo 37, pero voy a leer desde el 36, ahorita les digo por qué. Y versículo 41 está la muestra de lo que sucede cuando se ve la gloria de Dios. Aquí no hubo horno de fuego, aquí no hubo foso de leones, aquí no hubo libertad de espíritu, no. Aquí hubo una predicación de un hombre que no se dejó envolver por las cosas del mundo. Aunque se equivocó,
se levantó y se hizo fiel al Señor. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro hizo una predicación, así de esas, que a veces pueden sonar duras, pero que hacen falta. Porque el Señor dijo: a lo bueno llamen lo bueno y a lo malo llamen lo malo. Dijo: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, así de frente, ustedes fueron los que lo mataron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Pero ahora el versículo que quiero que miremos más profundamente los versículos son el 37 primero. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando le damos la gloria a Dios, cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios está en su corazón y usted le habla a alguien de Dios, ese alguien le va a decir qué hacemos, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, cómo hizo usted para qué hay que hacer. Y el resultado, mis hermanos, está en el versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Vale la pena que nosotros nos pongamos contentos con una conversión. Y el Señor nos la dejó fácil. Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que se mantienen. Pero aquí fueron 3,000. Y más adelante en otra predicación fueron 5,000. Cuando se ve la gloria de Dios, cuando hacemos que la gloria de Dios se vea, hay resultados espectaculares. Pero tiene un secreto. El secreto es de Daniel. Daniel propuso no contaminarse. Propongámonos nosotros lo mismo: no nos contaminemos. No nos contaminemos. Vivamos de acuerdo a lo que dice esta palabra, que cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Entonces podremos tener una vida nueva. Pero si nos dejamos contaminar, si nos dejamos envolver, no podemos lograr que la gloria de Dios se vea. Y necesitamos que muchos vean la gloria de Dios para que puedan creer en el Señor.